En primer lugar decir que es un gran placer, una alegría, una satisfacción estar aquí con activistas de Portugal hablando sobre proyectos sociales, sobre alternativas sociales, y agradezco mucho la invitación a estar esta tarde aquí con todos vosotros y vosotras. Yo voy a cambiar un poco el curso de lo que ha sido hasta ahora la intervención, aunque reconozco que es una gran responsabilidad intervenir después de los dos compañeros solventes que me han precedido, pero bueno, lo voy a intentar. Yo voy a tratar de situar el plano de la alternativa en una mirada desde otro terreno, desde un terreno que siempre suele permanecer invisible, desde el terreno de los hogares, que como dicen algunas economistas feministas, son los lugares donde realmente se terminan haciendo los ajustes de las fracturas que la escisión entre vida, entre la lógica de la vida y la lógica del capitalismo produce sobre las personas, sobre la vida de la gente. Y en la medida de lo posible, pues también aportar estos elementos como parte de una relectura también a las alternativas desde el sur, desde el lugar desde el que yo vengo, ¿no? Y un repensar el modelo de desarrollo económico y una alternativa desde el sur. Esto es un poco lo que voy a tratar de hacer. Mirad, uno de mis primeros recuerdos de la primera vez que yo vine a Portugal, a Lisboa, pues tiene que ver con el paso por ese puente tan fantástico que hay sobre el Tajo, que fue por donde yo llegué mi primera visita a Lisboa hace ya mucho tiempo. Esta es la segunda vez que estoy aquí. Los ingenieros que hicieron ese puente o que hacen obras como esas saben que la capacidad de carga de un puente no depende tanto de la fortaleza de su lado más fuerte, sino que se mide según la fortaleza de sus lados más débiles. Pues de la misma manera que la fortaleza de un puente se mide según la fortaleza que tenga el lado más débil, la calidad y la viabilidad de una sociedad y de una alternativa social habría que mirarla también y debería de medirse por la manera en que impactará de una manera real en la calidad de vida de sus miembros más débiles. Y esto es un poco la perspectiva que propongo y en la que propongo que nos detengamos durante mi intervención. Seguramente no para desvelar cosas nuevas, pero sí para fijarnos un poco más en aspectos que la crisis financiera o que la preocupación por los desajustes financieros ha generado en la sociedad y que, sin embargo, están mucho más vinculados a las necesidades de las personas, que tiene que ver con la atención a estas necesidades. Mira, antes del estallido de la crisis financiera, Europa contaba con 50 millones de pobres, de personas que estaban bajo el umbral de la pobreza, en la exclusión social. Estamos hablando de la época de bonanza. Cuando en 2010 se estaba impulsando desde organizaciones sociales, en aquel momento procedentes muchas de ellas de todo lo que fue el movimiento de los foros sociales, cuando se estaba impulsando, tratando de organizar un año de iniciativas contra la pobreza, en 2011 el número de personas excluidas y bajo el umbral de la pobreza ya estaba en 80 millones de personas. Buena parte de ellos sin protección alguna por parte de los poderes públicos. Lo que quiere decir es que un proyecto que considera excedente y que condena a la vulnerabilidad a millones de vidas precarias, vidas que no cuentan, que prácticamente no cuentan, es un proyecto también vulnerable económica y socialmente, y es un proyecto que tiene debilidades estructurales profundas. Por eso trataba de recordar la metáfora esta del puente al principio de mi intervención. Si miramos estas cosas desde el sur y desde las áreas periféricas como Grecia, como Portugal, como España, el diseño de este proyecto excluyente para millones de personas ha supuesto la destrucción de estructuras productivas, de economías locales, de vínculos sociales, pero también la humillación de culturas con una rica tradición y con un rico potencial, no solamente para dar sentido a la vida de la gente, sino también para modelos de organizar la sociedad y la economía pues mucho más ajustados a lo que son las necesidades de las personas, a lo que es la lógica de la vida. Sin embargo, como decía al principio, la crisis que está en 2008 y que ha servido para poner en el centro del debate y de las preocupaciones ciudadanas la crisis financiera, sin embargo, lo que ocurre es que hay un nuevo viento de crisis que viene de lejos, que es ecológica, que es social y que es una crisis también que por algunos sectores del feminismo se ha denominado como una crisis de los cuidados, porque es una crisis que está atacando las bases sobre las que se sustenta, las bases materiales sobre las que se sustenta la sostenibilidad de la vida humana y que hacen posible la vida. Y en esto es lo que yo decía al principio, que hay una realidad que hasta cierto punto es invisible y en la que voy a detenerme ahora brevemente y dejarla como elemento desde el que podáis imaginar propuestas alternativas. Propongo quedarnos con dos datos.
Están referidas a la situación económica en España, pero seguramente se pueden reconocer realidades de Portugal y de otros países del área sur, ¿no? Del área de la periferia. Entre 1986 y 2011, las rentas laborales perdieron más de 10 puntos de participación en el Producto Interior Bruto. Esto ocurrió en España, ¿no? Y además esta pérdida fue a parar a la renta del capital. Ayer escuchaba un dato que decía que tenemos un 27% más de personas ricas o súper ricas en el país, ¿no? Es decir, que si cuando empiezan los años 80 la remuneración conjunta de todos los salarios equivalía al 53% del Producto Interior Bruto español, en el cuarto trimestre de 2011 ese peso, ese porcentaje de la renta de los asalariados y de las asalariadas solo representaba ya un 46%. En cambio, había ido creciendo, se había dado un cambio de tendencia histórica, de manera que las rentas empresariales, el peso de la renta empresarial en el PIB fue por primera vez mayor del 46,2%. Esto tiene unas consecuencias precisas sobre la vida de la gente, ¿no? Que es porque en definitiva lo que interesa, los datos son como orientaciones, pero que como pincelado, pero lo que interesa es qué impacto tiene sobre la vida de la gente. Ya se ha hablado anteriormente y esto es lo que genera un escenario social dominado por la precariedad, no solamente en el trabajo, sino también por la precariedad de la vida, por la precariedad de las condiciones de vida y de la existencia. En España, por ejemplo, alcanzamos una tasa de desempleo que está en torno al 25%. Tenemos cerca de los 5 millones de desempleados y desempleadas. Pero la cuestión más relevante es precisamente que aquellos empleos que se crean son empleos de una gran precariedad, de una gran inseguridad y con unas remuneraciones con las que prácticamente no es posible sostener las necesidades de la vida cotidiana. Y la pregunta que propongo hacernos, ¿por qué a pesar de que esa capacidad de sostenimiento de la vida está tan debilitada, por qué a pesar de eso pues la cosa sigue funcionando, ¿no? Y la vida se desenvuelve todos los días con más o menos dificultades, pero la sociedad sigue funcionando? ¿O por qué a pesar de este ataque tan sistemático a las bases que sustentan las condiciones imprescindibles para la vida, pues el puente, que ponía como metáfora anteriormente, sigue en pie cada día? Y en esa parte es donde entra en juego otro aspecto que es una realidad sistémica, pero que es invisible y que es la que la está sustentando. Hay un dato que puede parecer paradójico al que decía antes de la elevada cifra de desempleo o de cómo la participación de las rentas salariales había disminuido en la participación en el Producto Interior Bruto. Pero sin embargo no es un dato, no es una paradoja, sino que es un dato que camina en paralelo y que señala una realidad invisible, pero que está sosteniendo todo lo otro. El dato es el siguiente: en España, junto a esta elevada cifra de desempleo y de precariedad, tenemos que decir que el volumen de trabajo no remunerado que se realizan y que sirven para el sostenimiento de la sociedad y de la vida representan ya más de un 53% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando, es decir, un 53% del Producto Interior Bruto, estamos hablando de una realidad invisible o que no cuenta o que no está en la centralidad de las agendas políticas ni ciudadanas, pero que sin embargo es una realidad de grandes dimensiones. Estamos hablando de un 53% del Producto Interior Bruto. Y además, la expectativa es que durante los próximos años, por las propias necesidades de la sociedad, por cosas como el envejecimiento de la población, etcétera, ese trabajo remunerado, las necesidades tienden a crecer. Si lo contabilizamos en horas de trabajo, según las propias estadísticas oficiales, los propios datos que nos ofrece el INE, significaría que en España se están dedicando 52.682 millones de horas anuales al trabajo no remunerado, de las cuales un 70% se realiza por las mujeres, mayoritariamente por las mujeres. Y de ello, el mayor porcentaje corresponde a las tareas de cuidado, a trabajos de atención a las necesidades básicas que son necesarios para que la sociedad funcione, para sostener la propia vida de las personas que la componen, y que sin embargo tradicionalmente no se considera como tal por esta situación, por esta invisibilidad que va ocurriendo en el seno de los hogares.
Nosotros lo que consideramos es que la lógica social de dominación que sostiene esa realidad no es una avería, no es una cuestión marginal en el funcionamiento del sistema, sino que es uno de los pilares sobre los que se ha ido construyendo todos los procesos de acumulación, de expropiación de recursos que se han ido articulando a partir de la crisis y que forman parte de la acumulación por desposesión del proyecto capitalista. Por lo tanto, lo que voy a concluir es que mirando la realidad social desde ese lado más débil, desde esos puntos supuestamente más débiles del puente, lo que tenemos es que en realidad trabajo sobra. Es decir, para atender las necesidades de las personas hay mucho trabajo. Lo que falta realmente son derechos, es decir, de lo que hay carencia son de derechos sociales, de empleo digno, de seguridad, de reparto de riqueza y de un modelo de desarrollo que ponga en el centro la dignidad del ser humano y la atención a las bases materiales que sustentan la vida, que hacen posible la vida. Yo pienso que una relectura de este hecho y un detenerse, un devolver a la centralidad de la agenda política y de las prioridades políticas este tipo de cosas, estos hechos, este análisis, debería de ser también uno de los elementos, no digo que el único, pero sí uno de los elementos articuladores para poder repensar el sur, repensar Europa desde el sur, o repensar otro modelo de desarrollo desde el sur, otro modo de vivir, de consumir, que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida humana y que articule la economía en torno a las necesidades básicas de las personas. Esto es un poco la idea. Y cuando planteo repensar desde el sur otro modelo, lo hago también siendo consciente y sabiendo que esta tarea es parte de un cambio que no viene solamente de lo económico, sino que se tiene que dar primeramente en el plano político, en el plano cultural, y desde ahí pues se podría deducir de ese cambio político, de ese cambio cultural, una reorientación de las bases económicas, del modelo social y económico y del modelo de desarrollo. Esta idea de repensar la alternativa desde el sur no pretende tampoco hacer un planteamiento localista cerrado, ¿no? Incluso a veces patriarcal, porque hay elementos fuertemente patriarcales en la cultura, ¿no? Y en los valores del sur. Se trata más bien de tomar conciencia de que hay una serie de valores propios de esa cultura del sur que tienen que ver con la mesura, que tienen que ver con la conciencia del límite, que tienen que ver con la construcción de una vida que sea digna de ser vivida o que reúna unas condiciones dignas de ser vivida, y que son valores incompatibles con la lógica destructiva de los mercados, ¿no? Con la lógica destructiva de la acumulación, pero que sin embargo son muy compatibles y muy necesarios si queremos mirar un modelo de desarrollo desde el punto de vista también de los problemas ecológicos, además desde el punto de como decía anteriormente, desde el punto de vista de las necesidades que tiene el sostenimiento de la propia vida. Son valores también que por su propio enraizamiento en la cultura popular, ¿no? en el imaginario de la gente, pues también tienen un potencial que ayude a construir imaginarios y posibilidades de cambio. Esto, es decir, por lo tanto, la idea en la que propongo también detenernos, ¿no? y reflexionar para construir alternativas tiene que ver con esto también, ¿no? Con este repensar el modelo de desarrollo, los valores, un modo de producir y de consumir desde el sur, pero también desde las necesidades de las personas. Y esto es un poco lo que yo quería plantear, es decir, no sé si esta metáfora entre puentes sobre el Tajo y sobre una ciudad preciosa como esta, y esta reflexión sobre necesidades de las personas, sobre la lógica de la vida que hoy se ve atacada, hoy más que nunca, ¿no? Por la lógica del mercado, por la lógica del beneficio, sobre tratar de resolver esta dialéctica entre lógica de la vida y lógica del beneficio, tratar de resolverla no en el silencio de los hogares, no en unas condiciones de dominación, como se viene haciendo, sino construyendo un orden económico, un orden social, cultural y político que ponga la centralidad y que haga central no las necesidades del mercado, sino las necesidades de las personas, la lógica de la vida y las condiciones materiales que la hacen posible. Muchas gracias.